El nombre del viento, de Patrick Rothfuss. Capítulo 1. Un sitio para los demonios. Narrado por la voz Juanma ESP. El silencio ahora tenía forma. Ya no era solo la quietud del fuego ni la calma de un pueblo dormido. Era un silencio que había escuchado un nombre antiguo. Una palabra olvidada por la mayoría. Skrull. Y al oírla, algo dentro de Quoth pareció tensarse, como un arco viejo al que le colocaban una flecha después de años. Esa noche Quoth no durmió. Se sentó junto al hogar, con un libro abierto en su regazo. El volumen era grueso, encuadernado, en cuero gastado, con páginas amarillentas por el tiempo y el uso. Lo hojeaba despacio, deteniéndose en símbolos, diagramas, fragmentos en lenguas antiguas. No buscaba respuestas, buscaba confirmación. Ya sabía lo que había vuelto al mundo. Solo necesitaba estar seguro de que no lo estaba imaginando. El fuego crepitaba suavemente. Proyectando sombras que se movían por las paredes como si danzaran al ritmo de una música lejana. Bast bajó en silencio, sin hacer ruido, y se sentó frente a él. ¿Seguro que era un Skrull?, preguntó el muchacho con la voz apenas audible. Quoth asintió. Las patas, la piel como piedra, los cortes en Carter... No hay duda. ¿Y por qué ahora? El posadero no respondió de inmediato. Cerró el libro con cuidado y lo dejó sobre la mesa. «No lo sé». Su voz era grave, medida. «Pero si uno ha aparecido, vendrán más». En la aldea, la inquietud crecía. Al día siguiente, nadie hablaba directamente del ataque, pero todos lo sentían. El herrero afiló sus herramientas con más cuidado. El molinero salió menos de lo normal. Hasta los niños jugaban cerca de casa, sin alejarse. Se reunieron en la taberna al anochecer, como era costumbre, pero no hubo canciones ni historias, solo cerveza tibia, susurros y miradas fugaces hacia la puerta. Quoth los atendía con una cortesía tranquila. Llenaba jarras, servía pan y carne, y sonreía lo justo. No hablaba más de lo necesario, pero observaba, siempre observaba, como si estuviera buscando algo en los rostros de los hombres, algo que solo él sabría reconocer. Esa noche, cuando la taberna volvió a quedar vacía, Quoth recogió platos y limpió mesas como cualquier otro día, pero en su interior, algo se había despertado. No era miedo, no era ira, era memoria. Memoria de canciones que hablaban de criaturas que caminaban bajo la luna, de días más oscuros, de nombres que ya no se pronuncian. Y en el fondo de todo eso, el recuerdo de quién era él antes de convertirse en Quoth. Cuando terminó de limpiar, se acercó a una vieja caja que guardaba bajo el suelo del almacén. La abrió con calma. Dentro había cosas envueltas en tela, objetos que no pertenecían al mundo del posadero. Un laúd, un manto oscuro, una espada con nombre y un cuaderno. Los miró por un largo momento, como si fueran fantasmas. No los tocó, solo los contempló, con la nostalgia callada de quien se sabe lejos de sí mismo. Aún no, murmuró. Bast lo observaba desde la escalera. Sabía quién era su maestro, sabía lo que había hecho, lo que había perdido. Y aunque no lo decía, también sabía que el regreso era inevitable. No importaba cuánto se escondiera tras el mostrador de la roca de guía, el mundo tarde o temprano lo llamaría por su nombre. Afuera, el viento soplaba más fuerte. El bosque murmuraba cosas viejas y el silencio regresaba otra vez, no como un manto, sino como una promesa de que las historias no estaban muertas,
solo dormidas, esperando ser contadas, esperando ser vividas otra vez. Las brasas en la chimenea chisporroteaban con pereza. El calor era tenue, suficiente para espantar la humedad. Pero no el escalofrío que se instalaba en la espalda de quien intuía que algo invisible acababa de moverse en el mundo. Porque en esa noche algo había cambiado, algo pequeño, tal vez. Un crujido en los engranajes del destino. Una criatura extraña. Una palabra prohibida. Un libro abierto. Y el roce casi imperceptible de un nombre verdadero que rozaba los bordes del silencio. En el cielo, las estrellas miraban en silencio. Ellas lo sabían, ellas siempre lo saben. El viento se volvió más frío. La madera de la posada crujió suavemente, como si la misma estructura contuviera un aliento viejo. Y en lo alto de la colina, donde terminaban los campos y comenzaban los bosques, algo se movió. No un hombre, no un animal. Algo que no debería estar allí. Dentro de la posada, Bast no dormía. Pese a su juventud, pese a su sonrisa fácil y su modo despreocupado, él también lo había sentido. Ese leve tirón en el aire, ese zumbido bajo la piel, la llegada de algo viejo y la inminente necesidad de despertar al hombre que dormía bajo la máscara del posadero. «Maestro», susurró en la oscuridad de su cuarto. «¿Cuánto más va a esperar?» Pero no hubo respuesta. Quoth, aún en el salón, servía una última copa de vino, solo para sí mismo. No brindó. No habló. Se quedó mirando el líquido en el vaso, profundo y oscuro como los recuerdos que no quería visitar. El vino olía a ciruelas pasas y a madera vieja, a cosas que duran, como los nombres verdaderos. Se levantó lentamente y cruzó la sala hasta una vitrina de madera tallada, casi oculta en la penumbra. Dentro colgaba una espada. No había polvo sobre ella, aunque nunca la usaba. Tenía un nombre grabado en el acero, pero nadie la llamaba en voz alta. Saicere, destripadora de árboles, una reliquia de otra vida. Quoth la miró largo rato, como se mira a un viejo amigo, o a un enemigo al que se le debe algo. Y entonces, solo entonces, dijo en voz baja: «Todavía no». Porque sabía que esa promesa no era solo una amenaza, era también una invitación. El mundo estaba cambiando, las sombras se alzaban y la historia pedía un narrador, uno que supiera los nombres de las cosas, uno que hubiera hablado con dioses y matado reyes. Pero por ahora, aún no. Por ahora, el silencio. Y mientras la noche seguía envolviendo al mundo, la posada Roca de Guía se mantuvo como una isla pequeña en medio de un mar de oscuridad, un lugar sencillo, de madera, vino y fuego. Y en su corazón, un hombre con los ojos del que ha visto demasiado, y que algún día lo contaría todo, pero hoy no. Hoy solo había silencio. Silencio. Y la promesa de que esta historia, al fin, estaba a punto de comenzar. Pero las historias no comienzan de golpe, no brotan como tormentas, se insinúan, se enroscan en las sombras, se esconden en los silencios entre palabra y palabra. En la Roca de Guía, ese silencio respiraba todavía. Afuera, el viento seguía hablando en lenguas que solo los árboles entendían. Las brasas morían lentamente, como viejos recuerdos que se niegan a apagarse del todo, y bajo el suelo de piedra, algo antiguo, un nombre, una música, una verdad, esperaba. Porque cada historia, incluso las que terminan mal, necesitan su espacio para crecer. Un susurro, una herida, un demonio y un sitio donde pueda empezar a decirse en voz alta. El posadero apagó la última vela. El joven aprendiz soñó con patas negras como cuchillas. La espada no salió de su vitrina, pero el mundo ya se había puesto en marcha. Y mientras la noche se encogía,
Mientras los primeros gallos aún se atrevían a cantar, alguien en alguna parte susurró un nombre que no debería decirse. Y en el fondo de esa palabra, como una piedra cayendo en un pozo sin fondo, empezó a dibujarse, despacio, la forma de una leyenda. Una que muy pronto comenzará a contarse. Una que empieza con fuego, con música y con una mentira muy bien contada.